Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, según sea el horario en que estén visualizando este video. Vamos a realizar el ejercicio que les comentaba en clases a partir de el ejemplo de problema de investigación del compañero Eduardo. Por ahí estuve platicando con él al final de la sesión y pues lo está reorientando a otro contexto, no necesariamente el ámbito donde él se encuentra trabajando, pero sí recuperando la idea de estudiantes que estudian y trabajan. Y en este caso la sugerencia sería orientarlo a la Universidad Pedagógica Nacional, en este caso a nuestra unidad 202. De mi parte la sugerencia sería la siguiente, a reserva que Eduardo lo confirme, lo descarte o lo mejore. La pregunta general quedaría de la siguiente manera: ¿qué factores perciben los estudiantes que estudian y trabajan como determinantes en su decisión de continuar o desertar de la licenciatura en Pedagogía en la unidad 202 de la UPN? Y en función de eso, como lo hemos comentado, podemos eliminar la interrogante. Y en este caso, de acuerdo a la tabla de verbos que le he compartido, que yo voy a retomar esta, que va desde comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Esta será la tabla que voy a utilizar. Y en función de ello, voy a aplicar, como no voy a aplicar, voy a ubicarme en el nivel de comprensión. Y en función de ello, utilizaré el verbo comprender para el objetivo general. Y quedaría de la siguiente manera: comprender los factores que perciben los estudiantes que estudian y trabajan como determinantes en su decisión de continuar o desertar de la licenciatura en Pedagogía en la unidad 202 de la UPN. Entonces ahí tenemos entretejido tanto la pregunta como el objetivo general. Recuerden que el siguiente paso, o incluso puede ser antes, pero es un paso indispensable, identificar las dimensiones. En este caso, realizar una búsqueda en algunos artículos, haciendo cruces por ahí con DeepSeek, ChatGPT y otros eh, repositorios, encuentro algunas dimensiones que tienen que ver con la percepción de los estudiantes que estudian y trabajan en su decisión de desertar o continuar sus estudios. En este caso lo estamos enfocando en la licenciatura en Pedagogía. Y en ese sentido, para esas dimensiones, perdón, para esta categoría, podemos encontrar tiempo de estudio y trabajo como dimensión, identidad como estudiante universitario, sentido de pertenencia a la universidad, apoyo institucional, la motivación o motivaciones que tiene el estudiante para estudiar y trabajar, percepción del valor de estudiar y trabajar. Aquí lo podremos complementar por estudiar y trabajar. Y percepción del valor de estudiar y trabajar y el aprendizaje académico. Estas son algunas dimensiones que yo he encontrado. Ya Eduardo podrá confirmarlas, descartarlas o ampliarlas. Y he realizado la siguiente tabla, donde ubico las dimensiones en una primera columna, las preguntas, la pregunta o pregunta específica de acuerdo a cada dimensión y los objetivos específicos. En este caso han quedado de la siguiente manera. Voy a bajar tanto la tabla para que se aprecie mejor. Tenemos la pregunta: ¿cómo perciben de acuerdo a la dimensión tiempo de estudio y trabajo? La pregunta sería: ¿cómo perciben los estudiantes la gestión del tiempo al compaginar el estudio y el trabajo? Considero que aquí habría que afinar la sugestión del tiempo. ¿Cómo perciben los estudiantes su gestión del tiempo al compaginar el estudio y el trabajo? Y tendríamos identificar como el verbo. Sustituimos la interrogante, que es cómo. Identificar cómo los estudiantes manejan su tiempo al compaginar estudio y trabajo. No olvidemos que se está empleando
la siguiente tabla de verbos. Entonces, como en este caso el último nivel que presenta esta tabla es comprensión, vamos a utilizar verbos que estén dentro de esta misma columna. Principalmente comprender, describir, explorar, identificar, mostrar, ¿no? Estos son los verbos que vamos a estar utilizando principalmente. Bien, vamos a la segunda dimensión, que sería identidad como estudiante universitario. Y tenemos la pregunta, ¿cómo los estudiantes se perciben a sí mismos como cómo los estudiantes se perciben a sí mismos? ¿Como estudiantes o cómo los estudiantes se perciben a sí mismos como estudiantes o trabajadores? Y en ese sentido sustituimos la interrogante y podría quedar describir cómo los estudiantes se perciben a sí mismos, coma, como estudiantes o como trabajadores. Aquí habría que agarrarle el cómo. Sentido de pertenencia a la universidad sería la siguiente dimensión y tendríamos la interrogante. ¿Qué experiencias hacen que los estudiantes se sientan parte de la licenciatura en pedagogía? Y podría ser el objetivo específico, identificar las experiencias que generan sentido de pertenencia en los estudiantes de la licenciatura. Identificar las experiencias que hacen. o Identificar las experiencias que hacen que los estudiantes se sientan parte de la licenciatura en pedagogía. Bien. Aquí tenemos la siguiente dimensión y su siguiente pregunta, apoyo institucional y contexto universitario. ¿Qué apoyos consideran los estudiantes que reciben en la universidad para continuar con sus estudios? Y podemos sustituir. Podría quedar así: reconocer los recursos y apoyos percibidos por los estudiantes que facilitan su permanencia en la licenciatura, o podríamos dejarlo como en la universidad. También podríamos simplemente sustituir la interrogante y quede de estas: reconocer los apoyos que consideran los estudiantes, reconocer los apoyos, reconocer los apoyos que consideran reconocer los apoyos que consideran los estudiantes que reciben en la universidad para continuar sus estudios. También, en este caso, son dos aspectos, también el contexto universitario. Y podemos decir qué obstáculos institucionales identifican los estudiantes. Identificar los obstáculos institucionales que perciben los estudiantes para continuar sus estudios. Sería el objetivo. Para continuar sus estudios. La siguiente dimensión, motivación. ¿Qué motivaciones tiene el estudiante para estudiar y trabajar al mismo tiempo? Podría quedar el objetivo de la siguiente manera: describir los motivos que llevan a los estudiantes a combinar trabajo y estudio. O, como lo hemos comentado, también puede ser que simplemente sustituyamos la interrogante por el verbo describir las motivaciones
que tienen qué motivaciones tienen, aquí hay que corregir, los estudiantes y quedaría de esta manera. La siguiente dimensión, percepción del valor de estudiar y trabajar. ¿De qué manera valora el estudiante el hecho de estudiar y trabajar en relación? Creo que hay que hacerlo en plural. ¿De qué manera valoran los estudiantes como pedagogos? Y podría quedar de la siguiente manera: reconocer la importancia que los estudiantes atribuyen a su experiencia de estudio y trabajo en su formación profesional. O podemos sustituir la manera en que valoran los estudiantes el hecho de estudiar y trabajar en relación con su formación como pedagogo. ¿Cómo perciben la siguiente dimensión, aprendizaje académico? ¿Cómo perciben los estudiantes que trabajar afecta su estudio, su aprendizaje y su formación como pedagogos? Y podría quedar de la siguiente manera: describir la percepción de los estudiantes sobre el impacto del trabajo en su aprendizaje y su formación profesional. O simplemente sustituimos la interrogante y podría quedar de la siguiente manera: describir la percepción describir la percepción de los estudiantes sobre el impacto del trabajo en su aprendizaje y formación profesional. Describir la percepción describir la percepción de los estudiantes sobre la manera en que trabajar afecta su estudio así podría quedar su aprendizaje y su formación como pedagogos. Vida personal, bienestar y contexto, que es la última dimensión, podría quedar la pregunta de esta manera: ¿qué factores personales y contextuales, ya sea la familia, la economía, la salud, entre otras, se presentan en la vida de quienes estudian y trabajan? Y aquí podría quedar identificar los factores personales y contextuales que afectan a los estudiantes que estudian y trabajan. Y de esta manera tendríamos tanto nuestras preguntas específicas como nuestros objetivos específicos. Aquí también podremos solamente sustituir la interrogante y quedaría de esta manera: identificar los factores personales y contextuales, familia, economía y salud. Aquí le falta que se presentan en la vida de quienes estudian y trabajan. Y contextuales que se presentan. Bien. Vean, de esta manera quedaron los verbos de identificar, describir, reconocer, describir nuevamente
identificar. Recuerden que se pueden repetir: reconocer, identificar, describir, identificar. Sobre todo porque, de acuerdo al objetivo general que quedó como comprender, utilizamos los verbos de la columna de comprensión. Bien, pues hasta aquí este ejemplo en base a la problemática del compañero Eduardo. Espero sea de utilidad para que todos y cada uno puedan considerar esta orientación y lo retomen en la construcción de su pregunta general, objetivo general, preguntas específicas y objetivos específicos. Sobre todo, denle una especial importancia a identificar las dimensiones. Traten de buscar los conceptos de las categorías o variables que tiene su pregunta de investigación. Busquen bibliografía o definiciones de ellas. Utilicen los recursos que tienen al alcance hoy en día y vayan desglosando esas dimensiones. En este caso, fue las que considero aplican para el trabajo de Eduardo. Igual él, al hacer una revisión más detallada, esto es algo que yo hice rápido, pero al hacer él una revisión más detallada, encontrará otros elementos que ayuden a comprender de mejor manera esta percepción de los estudiantes que estudian y trabajan en relación a qué factores son determinantes para continuar o desertar de la licenciatura en pedagogía. Bueno, pues hasta aquí este video, esperando que les sea de mucha utilidad. Cualquier duda o comentario la estamos retomando en las próximas sesiones.